Soy Julio Gambina desde Argentina y el comentario internacional de esta semana está asociado al informe de actualización de perspectivas de la economía mundial que acaba de difundir el Fondo Monetario Internacional para mediados de octubre. Y el dato principal, dado en conferencia de prensa y que resulta de la lectura profunda del informe, es que hay una tendencia creciente a la incertidumbre de la evolución de la economía mundial. Ese es el lenguaje del Fondo Monetario, incertidumbre. Vamos a traducirlo. Hay continuidad de una crisis del capitalismo mundial que es muy importante y que tiene resultados concretos para la sociedad en crecimientos de la desigualdad. Por ejemplo, uno de los datos que levanta la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, es que la población joven que viene ganando más que sus padres en los últimos años tiene una tendencia a la disminución. Es decir, que cada vez menos se desarrolla el fenómeno de que las nuevas generaciones tengan ingresos iguales o superiores a los de la generación anterior, a las de sus padres. La tendencia es al empobrecimiento. No es solo una expresión de desigualdad, de que la riqueza se concentra en una población menor del sistema mundial, sino que hay una caída de los ingresos de las nuevas generaciones, sin perjuicio que también crece lo que se llama el trabajo irregular, a veces denominado como informal, que hay una tendencia a la disminución de la seguridad social, lo que afecta a la generación actual, pero sobre todo a la generación futura, en un tiempo en el que nosotros estamos insistiendo mucho, que hay una tendencia a la disminución de la natalidad prácticamente en todo el mundo, con especificidades por supuesto, y al crecimiento de la expectativa de vida de la población, con lo cual hay una necesidad de abastecer a una población adulta, a una población mayor que necesita atender necesidades de alimentación, especialmente de salud, de cuidado, muy especiales. Y claro, los recursos públicos van disminuyendo porque hay una tendencia a la austeridad fiscal. Pero en el lenguaje del Fondo Monetario Internacional esto se lee como que hay incertidumbre y una recomendación reiterada en el Fondo Monetario que para superar la incertidumbre hay que avanzar con políticas de austeridad en el gasto público. Principalmente es una recomendación para la disminución del gasto público social y que lo que hay que reorientar políticas públicas para favorecer la dinámica del capital, que es la dinámica de las ganancias, la dinámica de la acumulación de capitales para la reproducción sistémica. Y claro, eso es reproducir una lógica de funcionamiento de la economía que ha llevado a este nivel de incertidumbre. Digo esto rápidamente para ver que no vamos a encontrar en el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional una propuesta que satisfaga la demanda y las necesidades de los pueblos. Pero sí es interesante tener en cuenta algunos datos que se plantean. Bueno, en la perspectiva del crecimiento económico a escala mundial se mantiene la lógica de la desaceleración, que es una desaceleración en toda la línea, es una desaceleración más grave en los países capitalistas avanzados, pero también es una tendencia a la desaceleración económica en lo que en el lenguaje del Fondo Monetario son los países emergentes. Eso tiene que ver con China, con Asia, donde las tasas de crecimiento ya no son las tasas de crecimiento de décadas anteriores, sino proyecciones de crecimiento que van entre el 4 y el 5%. Con un dato relevante que el Fondo Monetario llama la atención del crecimiento económico importante que está llevando adelante y que interviene en los promedios globales de la India, un país del sur del mundo que concentra la mayor población en un territorio
y que tiene unos niveles de pobreza bastante importantes y unos niveles de desigualdad alarmante. Es importante ver que se destaca que lo que viene creciendo es el endeudamiento a todo nivel, de las familias, de las empresas, pero sobre todo del sector público. Lo que va marcando una afirmación en la que venimos insistiendo, que es el peso que tiene el capital ficticio en el desarrollo del capitalismo contemporáneo. Vamos a insistir, como lo hacemos siempre, en sentido didáctico, que capital ficticio no quiere decir que sea falso. Capital ficticio es porque es un estímulo a la utilización de un derecho para apropiación de excedentes que se producirán en el futuro. Tiene que ver con todas esas inversiones especulativas de tipo bursátil, que tiene que ver con los futuros de las monedas, los futuros de la producción, ya sea de petróleo, del oro, de cualquier commodity. Tiene que ver con el crecimiento del precio del oro en el mercado mundial como una orientación a la especulación en la referencia más importante del valor desde que existen las relaciones capitalistas. Es una apuesta por el dinero en la versión oro y por lo tanto el estímulo a la producción minera, metalífera a escala mundial. El tema es interesante porque las situaciones de incertidumbre, y la incertidumbre tiene impacto en la política. Por eso, más allá del informe del Fondo Monetario, lo que nosotros constatamos es un crecimiento del gasto militar. Al mismo tiempo que se achica el gasto público social, se acrecienta el gasto militar. Y el gasto militar, por definición, es un gasto improductivo, porque no satisface ninguna necesidad social salvo la necesidad del poder para tratar de contener cualquier expectativa de cambio político-social. Pensemos lo que pensemos de los países que se involucran, el episodio militar en Europa con sede en Ucrania tiene que ver con consolidar el papel estratégico que tiene esa zona para los objetivos de dominación de las transnacionales hegemónicas asociadas a los principales estados del capitalismo mundial, su instrumento que es la OTAN y por supuesto los gobiernos nacionales involucrados en el desarrollo del conflicto militar y la afirmación de un poder global. Pero también acontece en Medio Oriente y por eso el genocidio sobre Palestina asociado al aporte militar de Estados Unidos y de otros países y del Estado de Israel como avanzada de esa política de genocidio sobre Palestina. Incluso la complicidad de muchos gobiernos de países árabes está asociado al interés porque sea una zona que con recursos estratégicos puesta al servicio de la acumulación de capitales en este tiempo histórico. Y ni hablar de América Latina y el Caribe, que en los datos del Fondo Monetario Internacional es una de las zonas de mayor afirmación de la desaceleración del crecimiento mundial. La perspectiva del Fondo Monetario es que la región latinoamericana y caribeña crecerá en la perspectiva del 2026 menos que lo que se pronostica de crecimiento para el 2025 y lo que aconteció en el 2024. Y hace tiempo la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, anunció que en los últimos 10 años, entre el 2012 y el 2022, América Latina y el Caribe había tenido una nueva década perdida que afianzaba la expansión de la pobreza, de la desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza. Por eso también es preocupante. No solo qué tipo de crecimiento tiene la región latinoamericana y caribeña, sino cómo se distribuye ese crecimiento económico, con muchos y nuevos problemas para la región,
como es la discriminación hacia migrantes que acontece principalmente a Estados Unidos, donde vemos que la lucha de los migrantes en Estados Unidos pasa a ser una bandera de toda América Latina, cuando Estados Unidos no solo combate a los migrantes en Estados Unidos, sino que tiene una actitud beligerante en el mantenimiento del bloqueo a Cuba o el cerco militar sobre Venezuela, que no es solo sobre un territorio, no es solo una presencia en el Caribe, sino que amenaza a toda la región latinoamericana y caribeña. Y mucho más en el reciente encuentro en Washington, en la Casa Blanca, entre el presidente estadounidense y el argentino, donde el gobierno de la ultraderecha argentina recibió un espaldarazo político muy fuerte, con un Trump diciendo vamos a ayudar todo lo que sea necesario a la Argentina, hay que traducirlo al gobierno argentino, es si se mantiene este rumbo político, es decir, si el gobierno gana sus elecciones de medio término ahora el 26 de octubre, si tiene capacidad de renovaciones de un nuevo turno presidencial en el 2027 y si logra avanzar en una reestructuración del poder político en la Argentina, articulando a las distintas derechas políticas de la Argentina detrás del proyecto reaccionario que hoy lidera Javier Milei desde La Libertad Avanza y la ultraderecha en el gobierno de la Argentina. Es un mensaje no solo para la Argentina, sino para toda América Latina, que tiene que ver con los vínculos estrechos de Donald Trump con Bukele en El Salvador y con Milei en la Argentina, como puntas de lanza de lo que Estados Unidos imagina y quiere para toda América Latina y el Caribe, para subordinar la región a las necesidades de la política interior y exterior estadounidense. América es el territorio de la acumulación principal de Estados Unidos para mantener su lugar en la economía, en la política mundial y en la disputa que es clara y evidente con China. Que incluso como un dato no menor, vemos que las empresas de tecnología, de inteligencia artificial de China, en el último año han desplazado en los primeros 5 lugares de la mayor valorización bursátil. 5 empresas chinas han desplazado a que hace un año eran 3 empresas estadounidenses entre las 5 más importantes en materia de inteligencia artificial. Bueno, esa competencia económica, productiva, tecnológica, que está todavía lejos en el plano militar y en el plano político, es lo que preocupa a Estados Unidos y por lo tanto Estados Unidos centra su preocupación en América Latina y el Caribe. Por eso estos comentarios es para tratar de mostrar que seguimos viviendo en términos de incertidumbre de la economía mundial, que las propuestas del poder global son para profundizar la liberalización de la economía y conducir a la política de los países de todo el mundo bajo la lógica de la ultraderecha. Y como siempre señalamos, lo que es interesante ver también son las resistencias de los pueblos para pensar y construir un orden económico social alternativo. Hasta la próxima.